Buenas tardes tengan todos, por acá Corina Guevara, estudiante de la carrera Educación, Mención, Dificultades de Aprendizaje de la Universidad Nacional Abierta. Voy a estar explicándoles un poco sobre lo que son la clasificación de las dificultades de aprendizaje según algunos autores, importantes para luego el desempeño docente en esta área específica de la educación. Todas las definiciones de dificultades de aprendizaje incluyen un grupo heterogéneo de personas o de sujetos que varían entre sí en varias variables diversas. Las distintas clasificaciones pretenden resolver un problema de dispersión, creando subgrupos más homogéneos para poder entender mejor lo que son las dificultades de aprendizaje, partiendo que estas implican entre muchas disciplinas, o sea, se trabaja con la neurología, con educación, con psicología, y son muchos los profesionales que proceden de otras teorías, o sea, que tienen pensamientos distintos en función a lo que son las dificultades de aprendizaje. La idea es que se reduzca un poquito y que se nos haga más sencillo lo que es la clasificación. En primer lugar, presento lo que es la clasificación de las dificultades del aprendizaje como síndromes complejos. Estas fueron propuestas por Johnson y Meilesbuch en 1967 y por Ternopol en 1971. Ellos hablan del síndrome de dislexia y disgrafía, el síndrome de disfunciones perceptivo-motoras, el síndrome de retrasos del lenguaje y los síndromes que tienen que ver con la distraibilidad, la hiperactividad y la disminución de la atención. En segundo lugar, está en la clasificación con síndromes específicos, donde primero está lo que tiene que ver con los déficits específicos en la lectura, donde se habla de lo que es el sujeto disfonético, el sujeto diseidético y el que tiene mixto, es difonético y diseidético. Así como también dentro de esta clasificación se encuentra lo que es el déficit específico en la aritmética, donde tiene que ver todo con las operaciones matemáticas, y el déficit específico en la escritura, o sea, todo lo que está relacionado con la dislexia disfonética, lo relacionado con el déficit en las habilidades visoespaciales y el relacionado con las habilidades de coordinación motoras necesarias para la escritura. En tercer lugar, tomamos la clasificación de Ruck propuesta en 1985, donde él toma una clasificación con síndromes específicos, como la que vimos anteriormente, pero donde se hace un test de rendimiento. Entonces, cuando el sujeto tiene 20 percentiles en todos los subtests, el sujeto posee déficit global. También tienen los sujetos con déficit específicos en lectura y deletreo, también con estos tests, y los sujetos con déficit específicos en aritmética. Por otra parte, Kingsborg y Kaplan en 1983 proponen dos niveles. El primero, en los problemas del estilo cognoscitivo, donde él habla sobre los sujetos impulsivos o hiperactivos y los sujetos compulsivos. Y en segundo lugar, los problemas del poder cognoscitivo, donde son aquellos sujetos que presentan dificultades para comprender conceptos o recordar información. Por otra parte, tenemos lo que es la clasificación según Kirk y Chaflan, propuesta por ellos en 1984, donde ellos nos presentan un esquema de dificultades de aprendizaje dividido en dos niveles, ¿no? Lo que son las evolutivas, en donde entran las primarias, que son las de atención, de memoria y la percepción, y las secundarias, donde ya se habla de lo que es el pensamiento y el lenguaje oral. Por otra parte, tenemos las académicas, donde ahí sí entra lo que es la lectura, la escritura, la aritmética, pero ellos no ubican sino el deletreo y la expresión escrita aparte de lo que es la lectura y la escritura. O sea, ellos toman esa como otro nivel. Por último, presento la clasificación del manual de SM4, donde ellos hacen una clasificación más específica. Ellos hablan de retraso mental en varios niveles, donde está el leve, moderado, grave, profundo, y el retraso mental no especificado, ¿no? También están los trastornos del aprendizaje, donde entra el trastorno de la lectura, el trastorno del cálculo, el trastorno de la expresión escrita y el trastorno del aprendizaje no específico. También está el trastorno de las habilidades motoras, cuando se habla de trastornos del desarrollo de la coordinación, ¿no? Y los trastornos de la comunicación, donde entran los trastornos del lenguaje expresivo, el mixto del lenguaje receptivo expresivo, el trastorno fonológico, el tartamudeo y los trastornos de la comunicación. Asimismo, el manual también habla de los trastornos por déficit de atención y comportamiento perturbador, donde entra el TDAH o el trastorno por déficit de atención con hiperactividad en sus tres niveles. Estos niveles son el tipo con predominio del déficit de la atención, con predominio del hiperactivo o impulsividad, o ambos, y el tipo combinado. Esto quiere decir cuando el sujeto tiene tanto el déficit de atención como la hiperactividad o impulsividad.
Y también entran en esta clasificación lo que es los trastornos por déficit de atención con hiperactividad no especificados, el trastorno disocial, el trastorno negativista desafiante y el trastorno del comportamiento perturbador no especificado. Como pudimos observar, son muchas las clasificaciones que se dan en torno a lo que es las dificultades de aprendizaje. Es bueno que como docentes en esta área específica sepamos diferenciarlas, puesto que al diferenciarlas podemos brindar una atención de calidad y una educación integral a todos los estudiantes que pasen por nuestras manos, puesto que nosotros somos los garantes de que ellos lleven un proceso de enseñanza-aprendizaje óptimo para lo que es su vida futura. Entonces, en este sentido, pues invito a todos los que son o que se están preparando en lo que es la educación, especialmente en las dificultades de aprendizaje, para que pues aprendamos a diferenciar lo que entre un trastorno y otro, y también que podamos brindar estrategias y herramientas para que estos estudiantes pues el día de mañana adquieran lo que es un aprendizaje significativo. Muchísimas gracias.